Bienvenidos a un nuevo encuentro de Psicologiando. Es increíble cómo de golpe estamos hablando y de golpe me entero estoy en el aire, ¿viste? Pero bueno, es así. Sí, estamos en vivo, de repente. en directo, aquí en la señal de Canal 2 de Moreno y salimos justamente desde un tema que de por sí a mí me encantó siempre. Porque me encanta saber más y me encanta conocer más. Y más cuando estoy con una persona como acá el doctor Marcelo Mora, que me acompaña, que le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Bueno, Marcelo? muchas gracias por haber invitado. No, por favor, un gusto con nosotros. Y un tema que de por sí, obviamente, es un tema principal, digamos, de tu conocimiento, pero es uno de tus tantos conocimientos, porque Marcelo, además de ser ginecólogo, es justamente un estudiante de la, ya de próximamente a ser psiquiatra. Exacto, de la carrera de psiquiatría, la carrera de psiquiatría. Y me estabas comentando que además sos... soy biólogo molecular. Biólogo molecular, ¿no? Exactamente. Que es la primera carrera que conozco. Cuando es una persona, digamos, de multiciencias que de por sí tiene una apertura mental muy amplia, que nos va a permitir justamente poder trabajar este tema desde las dos miradas, la mirada psicológica y la mirada justamente que hace a la medicina, desde el punto de vista de entender los ciclos de la mujer, entender esos ciclos que desde uno, desde el lugar de hombre, seguramente siempre lo mira de afuera, ¿no? Porque, como decía Freud, nunca vamos a entender del todo a la mujer. ¿Pero por qué? Porque nuestro paradigma masculino de por sí no lo permite, tal vez. Tal cual, uno siempre fue un espectador, digamos. Ya desde chico uno es un espectador de lo que le pasa, digamos, a la compañera en la escuela, en el secundario. Y tiene una mirada expectante y, digamos, de interrogación permanente de qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, cómo será. Y así es justamente que de alguna manera nos vamos a involucrar nosotros desde el lugar ajeno, pero también desde el lugar propio. Tal cual. Porque la mayoría de las que nos han participado con sus preguntas y la mayoría de los testimonios que hemos logrado son de mujeres. Así que de alguna manera vamos a hacer ese ida y vuelta, ¿no? Tal cual, tal cual. Ese ida y vuelta que va a pasar por las tres etapas, por lo menos, o tres momentos, no sé llamarlo etapas, de la vida de la mujer, ¿sí? Que son justamente estos. La primera etapa en la que nos vamos a sostener es la etapa en donde comienza a ser mujer, que justamente, a ver, Fede, me estás acompañando con las láminas, así vamos a ir a hacer un breve pantallazo de las tres etapas con las cuales vamos a trabajar. La primera etapa, entonces decíamos que es la etapa en donde se hace señorita. Exacto. ¿Sí? Que estamos hablando justamente de lo que es la menarca o la menarquía, ¿no? Que es la primera etapa en donde comienza este devenir donde ya la mujer y el hombre empiezan a ser distintos. Porque hasta este momento, digamos que su devenir, digamos, biológico es muy similar. Es muy similar. Es muy similar. Acá, a partir de ahí, se hace un corte y decimos, bueno, a partir de acá, nuestros caminos se dividen. Aparte, no solo que se dividen, sino que la mujer en este periodo de la vida, digamos, se desarrolla más rápidamente que el hombre. Ajá. Entonces, hombres de la misma edad generalmente son chicos y las mujeres son señoritas. La famosa edad del pavo, del hombre, que la tiene muy bien ganada y que la mujer está pagando un precio para no tener esa edad del pavo, ¿no? Exactamente. La segunda etapa que obviamente trabajaremos se refiere a los ciclos menstruales, que ya no es una etapa puntual, sino que es una etapa cíclica, que justamente va desde este momento que habíamos arrancado hace un rato hasta cuando venga el próximo momento, que es la tercera etapa que trabajaremos, que es justamente la etapa del climaterio. Exactamente. En donde ahí ya daremos otra etapa de la vida con otros tantos devenires sintomatológicos que acompañan a este momento de la vida de la mujer. Entonces, uno lo que hace ahora es simplemente empezar un recorrido y un caminar. Así que te invito a que empecemos a caminar este recorrido de lo que significa esto de las etapas femeninas desde el punto de vista psicológico y biológico. Tal cual. Aparte, vos fíjate que todas estas etapas, desde el punto de vista psicológico, tienen su impacto. Claro. Digamos, porque generan sus ansiedades, generan sus cuestiones que tienen que ver con qué me pasará, qué es lo que estoy viviendo. Digamos, estas etapas generan todo un torbellino químico en el cuerpo de la mujer que tiene un profundo impacto en el cerebro. Digamos, las hormonas femeninas, a diferencia de las hormonas masculinas, que, o sea, también provocan un impacto a nivel del cerebro, las hormonas femeninas, al ser cíclicas, digamos, el impacto es variable, los estados de ánimo son variables, los cambios anímicos son variables, y en cada una de estas etapas se puede apreciar con mayor profundidad esto. Vamos a ir empezando entonces desde el inicio. ¿Cómo no? ¿Diría? Sí, sí, Justamente entonces empezamos ahora sí con lo que sería la etapa de la menarca o menarquía. Me decías que la menarquía es el periodo y menarca es lo que... Es lo que ocurre, es su primera persona. menstruación. La menarca está definida como la primera menstruación que ocurre en una mujer, en una niña. Primera pregunta que hace a nuestro consultorio, al consultorio común, al consultorio de las madres, que le toca tener una hija, ¿no? Que se va a anticipar ese periodo. Pero habíamos hablado, fuera de cámara, que hay un tema cultural muy importante. Sí, por ¿Sí? supuesto. Y vos me estabas comentando que un tema cultural muy importante es qué pasa cuando la familia está anticipando hacia ese hecho
y la persona que lo tiene ya está anticipada de eso. ¿Y qué pasa cuando es algo casi prohibido o algo malo o algo que ni siquiera se ha hablado y de golpe esto le toca a una nena que de golpe no sabe qué le pasó, si se lastimó, si se manchó, si le pasó una enfermedad, si está enferma? ¿Cómo lo podemos describir? En realidad vos tenés que, digamos, según la cultura en la que se desarrolla esta persona, se genera ansiedad de las dos formas. Uno, porque la está esperando. Y a las amigas le pasa, y en la casa la tienen alertada, y a ella no le viene. Entonces se siente como un bicho raro porque no le viene, porque lo está esperando, porque lo ansía ese momento. Y después tenés, en las culturas donde, digamos, de esto no se habla, este tema no se toca, que ya por suerte cada vez es menos, ¿no es cierto? Vos tenés que la menarquía puede ocurrir entre los 9 y los 16 años, está antes o después, habría que ver por qué se están ocurriendo, pero en definitiva vos imagínate una nena de 9 años donde todas sus amiguitas, porque por ahí en una casa donde no se habla, los chicos o las nenas en el colegio hablan y se enteran que las amigas empiezan a tener menstruaciones y por ahí en la casa no se habla, pero ella lo está esperando en definitiva con algún nivel de ansiedad. Sabe que algo está por pasar. Sabe que algo está por pasarle porque a las amigas le están pasando porque lo comenta. Pero vos imaginate una nena por ahí de 9, 10 años donde ninguna de sus amigas todavía tuvo su menarca y de repente en su casa nunca se habló de este tema y aparece un día con este sangrado. El susto, digamos, el estado de ansiedad que esto genera es terrible. Asociamos siempre, por lo menos desde la mentalidad general, sangre con lastimadura, con daño, sangre con daño, sangre con algo que no está bien en nuestro cuerpo, ¿no? Uno dice, uy, me sangré, algo malo pasa, ¿no? Entonces, esto es lo que por lo generalmente uno le acontece. Imagínate el susto de una nena que de golpe nunca le hablaron esto, no sabe que esto ocurre normalmente, o sea... ¿Es acompañado con dolor por lo general o no siempre esto viene con...? No siempre, muchas veces la primera menstruación no se acompaña de dolor. O si se acompaña de una pequeña molestia que por ahí pasa desapercibida por la nena porque en realidad se piensa que es un poco dolor de estómago, ¿entendés? Pasa por ahí. Por ahí, 3 o 4 meses antes de su primera menstruación, empieza con estos pequeños dolores, estas pequeñas molestias, que se queja que le duele un poquito, pero como ve que le vuelve a pasar, no pasa nada, no lo tiene muy en cuenta. Ya después la mujer, a medida que, digamos, que esto le va ocurriendo y va menstruando, ya sabe cuando empieza con la primera sintomatología, las primeras molestias, sabe que está por venir la menstruación. Una de las preguntas que vamos a responder luego de la pausa es ¿qué pasa cuando se anticipa demasiado? ¿Qué pasa cuando se posterga demasiado esta etapa? ¿Cómo no? ¿Qué pasa cuando a una nena le pasa a los 8, a los 9 años? ¿Y qué pasa cuando son los 15, 16 y todavía no vino, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? Eso va a ser luego de una muy breve pausa en donde seguiremos trabajando este tema de las etapas de la mujer en psicología. No se vayan, que tenemos mucho más para charlar con el doctor Mora. Ya volvemos.
Muy bien, aquí estamos de vuelta en Psicologiando y seguimos trabajando aquí con el doctor Marcelo Mora, que justamente nos está acompañando para poder entender estas etapas de la vida de la mujer. Y antes de la pausa me había ido con una pregunta, ¿no? Por lo general, uno supone que una adolescente tiene su primer menstruación, comienza su menarca a los 12, 11, lo que en el imaginario está. Sin embargo, puede haber una nena de 9 años que tiene, o hasta de 8 años que tiene. Y también hay casos en donde uno supone que después de los 13 o 14 ya tendría que haberlo tenido. Sin embargo, puede haber 16 o 17 años que no lo tuvo. ¿Qué pasa cuando se dan esos extremos o no se dan esos extremos? Mira, en realidad se dan esos extremos y se dan, digamos, fundamentalmente con situaciones patológicas, ¿no es cierto? Ajá. Lo que falla ahí en general es el eje hipotalámico hipoficiario, digamos, falla una glándula que está en el cerebro, que es la hipófisis, que o bien no se liberan las hormonas estimulantes para que madure el eje, digamos, ovárico y la chica pueda menstruar. Entonces, digamos, hasta los 16 años se espera, igual a los 15 años se empiezan a hacer los primeros análisis y estudios, pero, digamos, lo más problemático es cuando nenas de 4, 5 años, 3 años o bebés comienzan a menstruar. Ajá. Está por una disfunción ovárica severa, por algún trastorno también del eje hipotalámico hipoficiario. Así que en realidad, si antes de los 9 años vive una menstruación, es importante ir a un ginecólogo infantojuvenil para ver qué es lo que está ocurriendo. Está porque no es normal que eso ocurra. Se puede dar algún caso en que pase, digamos, dentro de un ciclo normal, pero no es lo habitual. Me dejaste una pregunta terrible. ¿Una nena de 4 años puede tener ya un ciclo Sí. De hecho, ovárico, digamos, dispuesto, con lo cual a los 5 años podría ser madre, entonces? Teóricamente podría ser madre, porque en realidad está funcionando, está ovulando, sus ovarios han desarrollado, digamos, hay nenas o bebés que tienen esta problemática, ¿está? Donde se empiezan a tratar rápidamente. El Hospital Italiano tiene un equipo bastante importante que trabaja en esta patología, en definitiva. Pero, digamos, se puede dar y son casos patológicos, no son ni lo normal, Estamos hablando de la excepción de la regla, obviamente. de excepciones de la regla, Claro. pero se pueden dar. Y también psicológicamente, yo he encontrado situaciones en donde obviamente no tengo la explicación médica que vos tenés, pero sí tengo, digamos, todo un contexto psicológico en donde he notado de por qué hay mujeres en donde se le atrasó demasiado la menarca. Pero lo puedo entender psicológicamente. Freud decía, ¿no? Hay una conexión entre lo biológico y lo psicológico que todavía estamos muy lejos de poder llegar a entender y a contemplar. Con lo cual yo digo, seguramente en nuestro análisis común podremos llegar a un análisis por vías separadas de una misma conclusión. Tal cual. Pero digo, una mujer que está en una familia muy conflictiva, en donde ser madre es todo un conflicto, y donde ser niña es alguna manera de sostenerse en un lugar de protección, ¿existe la posibilidad entonces de lo psicológico explicándolo de esta manera? Pero es fundamental eso, porque en realidad, digamos, los niveles de estrés se ve que afectan fundamentalmente el eje hipotalámico hipoficiario. Ajá. Digamos, Estar totalmente conectado. el estrés, digamos, vos sabés que durante el periodo de estrés, digamos, el periodo agudo se libera mucha adrenalina. Sí. Y en el periodo lento del estrés, como para la recuperación, los niveles de corticoides suben. Ajá. Los niveles de corticoides lo que hacen, o sea, fundamentalmente el cortisol, es inhibir el eje hipotalámico hipoficiario. Ajá. Entonces, por eso, muchas veces, o sea, ¿yo por qué empiezo a trabajar o empiezo a interesarme por la psiquiatría? Sí. Porque muchas mujeres con patología referida, con alteraciones de ciclo ovárico, con alteraciones menstruales, vienen a consulta y no tienen patología orgánica, Claro. sino que su patología es fundamentalmente de base psicológica, niveles de estrés, trastornos de ansiedad, provocados por situaciones difíciles, tanto que se dan en la vida diaria, que son externas o internas, digamos, o conflictos internos. Seguramente, su Esto- forma de codificar la realidad siempre va a ser interna. Exactamente. Y obviamente los disparadores están ahí afuera. Esto vos lo debes ver muchísimo seguramente. Se ve muy seguido. Tenemos mucho más para hablar y antes de empezar a la etapa de los periodos menstruales, vamos a escuchar un poco una estadística que hemos realizado el equipo de Psicologiando. Bárbaro. Que acá Federico Alberto nos va a comentar ahora un poco los resultados de la misma. Así que adelante, Federico, con la encuesta que hemos trabajado. Exactamente, bueno, hicimos una encuesta en la Plaza de Moreno Centro, justamente, con mujeres mayores a 40 años. Entre ellas, el 80% coincidieron con estas opciones. Estaban preocupadas por sufrir calores, dolores de cabeza y como le sucedió a sus madres. El segundo punto es, otras no le dieron importancia porque sus madres pasaron esa etapa sin darse cuenta. Y la tercera y última es, algunas de ellas no contaban el miedo.
que sufrían al quedar embarazadas, justamente. Bueno, esas son las 3 opciones que se barajaron en un 80% de coincidencia. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Federico. Después volveremos con las preguntas que nos hagan llegar la gente. Ustedes saben que ya pueden comunicarse al 6450-64 y dejar sus mensajes en WhatsApp o mensaje de texto. También comunicarse a la página de Facebook o también llamar aquí al canal, ¿sí? Al 4620-583, que también podremos escuchar sus preguntas y también trataremos de responderlas en la medida justamente de los tiempos, ¿no? Porque los tiempos de televisión son bastante tiranos. Con el doctor compartimos un ciclo de radio en horarios distintos, en días distintos, pero de 7 a 9 con Juan Carlos Hot. Y obviamente ahí se pueden explayar un poco más las preguntas. Acá en televisión son más tiranos los tiempos. Vamos a ir también un poco a la segunda etapa, ¿sí? Sí, seguramente hay mucho más que hablar de cada una, pero sí, obviamente es un recorte que hacemos. Exactamente. Que justamente se refiere a la etapa de los ciclos menstruales, o los periodos menstruales, que es una etapa que, como decíamos recién, acompaña la vida de la mujer desde este momento del cual acabamos de hablar hasta el momento que luego trabajaremos, que es el climaterio. Una etapa que de por sí viene marcada de una manera tan drástica que nunca se puede olvidar porque todos los meses te la hace recordar, ¿no? Exactamente. Te hace recordar al hombre que vive con ella como también a ella misma y obviamente de la manera en que cada una puede vivirlo. La primera pregunta que se me ocurre desde este lugar es ¿desde qué lugar se puede vivir esta etapa y por qué se vive de una manera tan distinta que algunos lo viven con dolor, otros lo viven con preocupación, otros dicen este día ya no existe, otros dicen para mí es un día normal, francamente? ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, en realidad vos sabés que muchas veces esas diferencias tienen que ver en lo personal con el aparato psíquico fundamentalmente de cada persona. Porque más allá de que las cuestiones o los cambios hormonales tengan un impacto a nivel psíquico, en realidad en el cerebro de la mujer, que la predispone en cierta parte del periodo menstrual a estar más irritable, en cierta parte del periodo menstrual a estar por ahí más excitada. Este tipo de patrones y ondulaciones cíclicas hace que cada mujer lo viva diferente. Hay mujeres que lo sienten mucho, hay mujeres que no lo sienten este ciclado. Digamos, vos fíjate que hasta la industria farmacéutica ha desarrollado anticonceptivos que tratan fundamentalmente el ciclo disfórico menstrual, que es lo que se conoce como la depresión previa a la menstruación, digamos, con dolores de cabeza. Se conoce como ciclo disfórico menstrual. El ciclo disfórico ya tiene menstrual, su nombre, digamos, esta etapa, digamos, desde el punto de vista... Está establecido. Establecida. Ahora, entonces me dirías que una mujer que tiene, digamos, una cultura para el dolor o una cultura, digamos, de autoestima suficiente, el dolor nunca lo sentiría. Exactamente. El tema es así. Vos tenés que... hay mujeres que tienen una mayor sensibilidad a nivel uterino, hay mujeres que tienen una patología, que es la endometriosis, que es tejido endometrial que crece por fuera del útero en ciertas regiones, donde provoca una especie de sangrado dentro de la cavidad peritoneal muchas veces. Esto genera mucho dolor. Son esas mujeres que cada vez que menstruan todos los meses, tienen dolores que no se pueden levantar de la cama. Pero ya hay una razón fisiológica. Ya hay una razón fisiológica que lo explica eso, exactamente. Digamos, por la irritación que provoca la sangre dentro de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Por supuesto que hay tratamiento para esto, se evita que estas mujeres menstruen con unos esquemas hormonales determinados. ¿Y cómo darnos cuenta o cómo podemos decir en este momento a la persona que nos está escuchando que puede hacer el diagnóstico diferencial entre saber si es una persona que es porque su personalidad está así y no soporta el dolor y se vuelve loca y que de por sí siempre exagera, digamos, lo que le pasa, o que tiene una endometriosis que de por sí es algo patológico que debiera tratarse? ¿Cómo hacer ese diagnóstico diferencial? En realidad con una ecografía ginecológica transvaginal se puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. O sea que no tiene por qué andar soportando dolor y suponerlo como una cosa cultural y como un designio de Dios en la vida que le tocó por ser mujer, sino que debiera ir y hacerse un estudio. Aparte, digamos, hay analgésicos que son bastante potentes y tienen mucho efecto sobre fundamentalmente los dolores viscerales en la mujer. Vos tenés drogas como el ibuprofeno, que se usan habitualmente, que digamos están muy publicitadas, pero tenés otras drogas como la dipirona, que es una droga que se usa hace muchísimos años, que tiene un potencial analgésico impresionante. Son muy baratas en el mercado, por eso no se las promociona en general. ¿Venta libre también? Son de venta libre también. O sea, la dipirona se usa mucho como antipirético o antifebril. ¿Vos lo recomendarías en vez del ibuprofeno? Yo a la mayoría de las pacientes que atiendo recomiendo la dipirona y el ibuprofeno. O sea, porque tiene un efecto analgésico mucho más potente, muchísimo más potente.
y hasta es más económico que el ibuprofeno. Como no hay ningún laboratorio acá que nos auspicie, no tenemos ningún tenemos aparte no estoy hablando de marcas decirlo. comerciales, porque vos tenés ibuprofeno de muchas marcas comerciales diferentes, Sí. Hay tenés algunos- dipirona de muchas marcas comerciales diferentes. Hay algunos que venden el mismo ibuprofeno, pero le cambian la cajita y lo ponen para mujeres. de todos Sí, modos. Max, Plus, Sí. Ultra Max, o sea, todo Ibuvanol y marketing en todo realidad, eso. tal cual. Totalmente. Ahora, desde el punto de vista de lo que significa psicológicamente, vamos a meternos en este espacio psiquiátrico, psicológico que ya vos estás trabajando, el hecho de la cultura en la cual uno se cría se relaciona mucho con lo que significa el dolor y el posicionamiento. Bueno. Me estabas comentando fuera de cámara que el dolor en algunas culturas no existe. Exacto, el dolor es cultural, el dolor se aprende, el dolor es algo que se aprende en el transcurso de la vida y que forma parte del aparato psíquico a medida que nos vamos desarrollando. Un ejemplo muy clásico es, por ejemplo, muchas mujeres se quejan de que sus maridos, cuando se enferman o les duele el estómago, están tirados en una cama, no soportan el dolor, o sea, dicen, mirá qué maricón que es. Está, porque el dolor, el hombre no está preparado para el dolor Vos no visceral. sabés lo que sufriste. Sí, Vos sí. no sabés lo que es que te duele. Exacto. La mujer, desde que es muy chica, está acostumbrada a que le duela el útero a la hora de menstruar, que lo que se conoce como dolor de ovario. Claro. Entonces la mujer tiene dolores por ahí muy severos, siempre está acostumbrada, entonces lo pasa por alto. Cualquier dolor abdominal lo pasa por alto, el hombre no. En cambio, la mujer no soporta el dolor somático que soporta el hombre. Cuando dos mujeres o una mujer ve que dos tipos jugando al rugby chocan, se caen, se golpean, dice, ¿cómo no le duele? Claro. Es que en realidad el hombre está acostumbrado a aguantar el somático y a percibirlo. Eso lo que te demuestra es lo cultural que es el dolor. Totalmente. Porque vos a un varón cuando se cae, los padres dicen, no llores, no seas maricón, que esto, que lo otro. Entonces Claro. lo está incentivando para que su umbral psicológico de dolor aumente cada vez más. Hay culturas donde está mal visto quejarse por dolor. Una es la cultura japonesa. Los japoneses aguantan niveles de dolor que son extraordinarios porque está mal visto que una persona en Japón se queje de dolor. Entonces el japonés, digamos, soporta el dolor como ningún occidental lo puede soportar, porque no lo siente. Y de por sí ahí justamente el resultado de su cultura, ¿no? Que tienen una cuota de sacrificio mayor a la cual nosotros tal vez a veces estamos dispuestos a soportar. Tal cual, porque hasta los niveles de endorfina propios del cerebro, o sea, vos fíjate que una persona que está excitada, tiene excitación psicomotriz, que está alegre, que está contenta, siente menos el dolor que una persona que por ahí está deprimida, que está angustiada. Bien. En el próximo bloque seguiremos trabajando, vamos a ir a la tercera etapa, justamente el climaterio, que es una etapa en donde la depresión pasa a ser parte para muchos de este contexto y para muchos también pasa a ser parte de una situación de un duelo no elaborado. Así que tenemos mucho para seguir trabajando y tenemos justamente preguntas que ya hemos recibido y que a continuación leeremos para que sigamos compartiendo este tema que se refiere a ser mujer y ser feliz, ¿por qué no?, en cada etapa de la vida. Ya hablemos. Viva tranquilo, su familia y sus bienes merecen ser protegidos, por eso le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistemas de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas y On-Ride, Colectora Gaona 2186 Moreno y Avenida Presidente Perón 25.491 Merlo. Alimentos Nathalie, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista.
Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Muy bien, seguimos en Psicología y ya estamos en el bloque donde vamos a empezar a trabajar otra etapa de la vida, en donde de por sí, ahora ustedes dirán de la menstruación, de las etapas menstruales, de los ciclos menstruales, es mucho más que hablar de todo, pero lamentablemente tenemos una sola hora para poder cubrir todo, y uno de nuestros ciclos que obviamente teníamos que trabajar es justamente la tercera etapa que hemos denominado climaterio, ¿sí? En donde se da una de las situaciones tal vez más engorrosas que vive la mujer para muchas y también para muchos hombres que son esposos de las mismas. Exacto. Porque justamente genera esta etapa muchos conflictos a partir de las situaciones propias de lo que significa vivir esa etapa, ¿no? Una pregunta que por sí, tal vez muchos se preguntarán, ¿qué diferencia hay entre hablar de climaterio y hablar de menopausia, ¿no? Entonces, puntualmente, ¿cuál es la ubicación de cada parte? El climaterio es todo un periodo, ¿está? Que tiene que ver con una etapa fisiológica de la mujer donde la mujer deja de menstruar, ¿está? Donde la función ovárica desaparece completamente y donde la mujer entra a su periodo, digamos, de senescencia de su vida. La realidad es que todo este periodo es un periodo largo y el periodo de, o sea, la mujer se dice que entró en menopausia o que está menopáusica una vez que transcurrieron 12 meses o 12 periodos sin que venga la menstruación. Ahí se puede declarar efectivamente una menopausia. Entonces, cuando comienza es una premenopausia, por así decirlo. Exactamente, una pre o una perimenopausia. Perimenopausia son los primeros 12 meses. Exacto. Y menopausia son es cuando comienza la menopausia. Exacto, porque muchas veces las mujeres dicen, sí, porque a mí me dijeron que estoy menopáusica, porque un mes me viene, pasan 3 meses y no me viene, pasan 6 meses sin venirme y de repente me vino. Bueno, si pasaron 6 meses y no te vino, digamos, no puedo decir que estás menopáusica porque a los 6 meses te vino. Tenés que esperar desde la última menstruación 12 meses para decir que estás, digamos, transcurriendo o que llegó tu Pero menopausia. desde ese momento donde comenzó la irregularidad, ¿ya comenzó el climaterio? Ya comenzó el climaterio en ese periodo, exactamente. Y, digamos, el climaterio se puede medir con los niveles hormonales. Digamos, los estrógenos empiezan a caer abruptamente y esto tiene un impacto terrible en el cerebro de la mujer, digamos. Tiene un impacto a nivel fisiológico, a nivel vasomotor, a nivel cardíaco, a nivel de la pérdida de la masa ósea, a nivel de aumentar o acelerar el envejecimiento, atrofia de los genitales, disminución del deseo sexual, irritabilidad, angustia, se pelea con los hijos, se pelean con el marido, o sea, se sienten como que son otra persona, empiezan a sentir cosas que nunca le ocurrieron. La mujer se angustia mucho y imagínate que personas que tienen por ahí un aparato psíquico propenso y vulnerable, en este caso, las destroza. Mujeres que tienen un aparato psíquico diferente, que son muy activas, que tienen mucho laburo, que están concentradas en sus cosas, por ahí pasan este periodo sin darse cuenta. Marcelo, ¿podríamos poner algún paralelismo en lo que sería cualquier crisis que venga exógena a la persona desde el lugar de donde uno no tiene un duelo bien elaborado previamente? Por supuesto. A esta mujer, ya sea porque comienza su climaterio o ya sea porque tuvo, no sé, un accidente de un familiar o falleció una persona o tuvo una pérdida laboral o cualquier cosa, le generaría, digamos, una sintomatología no igual de lo fisiológico, pero psicológicamente muy parecida. Exactamente, muy parecida. Digamos, es similar. Es similar lo que le ocurre. Claro. Entonces estamos ahí presenciando que para cada persona el climaterio va a ser en función a cómo su aparato psíquico ya está desarrollado para elaborar un duelo puntual como es el que estamos anunciando. Exactamente. Además acompañado con un montón de, digamos, de sintomatologías fisiológicas tal cual, que obviamente van a empeorar en su periodo. Con lo cual podemos empezar a generar ciertas pautas de lo que hace la cultura general. ¿Es normal entonces que una mujer cambie en esta etapa? Exactamente, es muy normal. Lo que pasa es que hoy por hoy, digamos, esto se puede evitar. La terapia de reemplazo hormonal está para esto. ¿Terapia? De reemplazo hormonal. ¿Qué sería eso? Vos lo que tenés que hacer es,
caen los niveles de estrógeno demasiado, entonces empezás a darle dosis bajas de estrógeno todos los días a pequeñas y muy bajas dosis que compensan todo esto. La mujer deja de estar angustiada, digamos, se retrasa el envejecimiento, mejora el estado de ánimo, cambia completamente porque, digamos, sus estrógenos vuelven a su cerebro, impactan en sus funciones psíquicas y la mujer empieza a estar mejor. No solo en lo anímico, sino también en lo fisiológico. Deja de producirse la atrofia vaginal, aumenta el deseo sexual, está mejor anímicamente. Entonces, pero esto se logra. El tema es que cuando vos implantas una terapia de reemplazo hormonal, tenés que hacer controles más seguidos porque existe un determinado riesgo, que es como el riesgo del tabaco, de tener algún cáncer de mama. Entonces los controles tienen que ser más exhaustivos. Debe ser, obviamente, bajo supervisión Exactamente. profesional. Ahora, acá hay un tema, porque estaríamos viendo solamente lo que sería el impacto fisiológico que el climaterio le estaría provocando, pero no tanto estaríamos viendo el impacto psicológico, porque hay un impacto psicológico que implica el hecho de que mi vida ya no es la misma, ya no puedo tener hijos, ya terminó una parte de mi ciclo de vida y hay un duelo interno que también se está elaborando. Exactamente. Digamos, eso no se compensaría desde un lugar, digamos... No, eso no se compensa. Del estrógeno, sino un lugar más bien terapéutico. Exactamente, eso se compensa únicamente desde lo terapéutico. Claro. La realidad es esta. Porque la realidad es que es un duelo que hay que elaborar, porque ya tu vida no es la misma, ya a partir de ahora sabes, hacete cargo, estás en una etapa de tu vida, con lo cual implica que tu ciclo de vida cambió, ya tenés una edad determinada, asumí la edad que tenés y no puedes tener más hijos. Exactamente. Aparte, muchas mujeres acuden a la consulta en este periodo porque quieren quedar embarazadas. Claro. Justo en este periodo. Justo en este periodo. Ya tienen hijos por ahí grandes, hijos de 15, 16, 17 años, y quieren volver a tener un hijo. De todos modos, lo que me decías vos de la terapia de implantación de estrógeno, no sé si lo dije bien. Sí, terapia de reemplazo hormonal. De reemplazo de estrógeno. Esto no implicaría que podría volver a quedar embarazada. No, queda embarazada. Solamente estamos compensando a nivel hormonal algo de lo que genera el desequilibrio, pero no le genera una ovulación posterior en la partida. No, porque la función ovárica está totalmente acabada. Claro. La realidad es esta. ¿Vamos a una pausa? Dale. Luego la misma tenemos una llamada y también tenemos muchas preguntas que nos han hecho llegar que vamos a empezar a responder. No se vayan, tenemos mucho más para seguir psicologiando. Ya volvemos. Seguimos en Psicologiando y bueno, tal como lo habíamos anticipado, se han comunicado y aquí estamos justamente con una pregunta que vamos a tratar de subir al aire. Yo tratar de escuchar, es un gran conflicto esto para mí, pero bueno, trataremos de escucharlo. Adelante. Sí, hola. Hola, sí, mi nombre Como me lo es esperaba, Lilian. no escucho nada. Hola. Hola, un poquito fuerte, por favor. Sí, mi nombre es Lilian
Hola, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Virginia? Hola, sí. Miriam. buenas tardes. Miriam, estamos genial. Hola. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Gracias por llamar. No, de nada. Escuchamos tu pregunta, esperemos que la escuche Marcelo, principalmente. Sí, mira, yo tengo 54 años. Bueno, y mi pregunta es, yo sigo con el ciclo menstrual todos los meses, pero bueno, quisiera saber si tendría posibilidades de quedar embarazada o no, porque hay periodos que no me viene el ciclo menstrual y hay meses que sí. Así que esa es mi pregunta. Mira, en realidad, con la edad que vos tenés, es dificilísimo que una mujer quede embarazada. Imagínate que la tasa de fertilidad de una mujer de 44 años es de 1 cada 1000 mujeres. Imagínate que, digamos, el riesgo de quedar embarazada es bajísimo o no existe a la edad que vos tenés. Ajá. Entonces, digamos, esto en realidad no va a ocurrir. Y muchas veces hay que tener en cuenta, para saber a qué edad vas a dejar de menstruar o en qué momento vas a tener, digamos, tu menopausia, es relacionándola con las mujeres de tu familia. Ajá. O sea, pero siempre de tu familia a nivel materno, o sea, tu madre, las hermanas de tu madre, tu abuela, que en general eso es muy coincidente fisiológicamente y cronológicamente. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Muy amable por llamarnos y muy amable por ser parte del grupo de amigos de Psicologiando. Bárbaro, muchísimas Muchas gracias. Chao, buenas tardes. Hablábamos recién, fuera de la pausa, que el tema de quedar embarazado o no quedar embarazado y el tema de cómo viene el climaterio, para algunos puede ser una etapa de se genera una felicidad tremendo y para otros una gran depresión, en función de lo que significa también de qué manera cada uno vive la sexualidad en función de quedar o no embarazado. O sea, la mujer que nunca quiso quedar embarazada o que ya tuvo su etapa de quedar embarazada y no quiere quedar más, es una felicidad tremenda. Tal cual, representa la contrapartida negativa es de las personas que desean tener hijos y ahora esta etapa justo, obviamente ya no van a poder más. La realidad es esta, esto ocurre, es un motivo de consulta permanente y digamos, hay mujeres que expresan un grado de felicidad enorme a la hora de empezar a tener alteraciones del ciclo menstrual, a la hora de saber que está en su menopausia, se sienten como liberadas, digamos. Y eso depende, digamos, del proyecto vital. Anticonceptivos, basta de cuidándome, tiene, tal cual. Bueno, basta cuidarme, no, porque tener cuidado porque las enfermedades sexuales siguen existiendo, cual, ¿no? Siguen existiendo, exactamente. Claro. Exactamente. Perfecto. Vamos a abrir el consultorio. ¿Cómo no? Y en la que igual vamos a tener preguntas que hemos recopilado, preguntas que vamos a leer, preguntas que ahora Federico también nos va a compartir. Y vamos a ir compartiendo un poquito con vos. Muchas preguntas obviamente serán comunes y otras serán propias para tu respuesta. Bárbaro. Vamos a la primera pregunta, estimado Federico. Mi hija es preadolescente, con sus 11 años, y sé que en cualquier momento se me hace señorita, como decía mi abuela. Mi madre no me acompañó, es más, recuerdo traumáticamente cómo me retó porque me había manchado y cómo no tuve cuidado. Hoy no quiero ser como mi madre, ¿me tengo que adelantar o espero que pase? Bueno, ya gracias y te agradecemos a vos también por comunicarte, Romina. Bueno, en primer lugar estamos hablando de lo que es el ciclo de la cultura familiar, de cómo cada uno vive, de qué manera cada uno lo transmite, de qué manera cada uno prepara la sexualidad a sus hijos. Exactamente. ¿No? Yo siempre digo que hay que empezar a responder cuando comiencen a preguntar. Es el momento más adecuado para empezar a cubrir los lugares y esos momentos. Ahora, en el caso puntual de esto, que ya significaría una nena de 11 años, es algo inminente, ¿no? En el mejor de los casos, como habíamos dicho hoy, si no hay ningún conflicto que acompañe todo esto. Con lo cual, supuestamente ya tendría que haber una conversación previa a esto, ¿no? Sí, ya tendría que haberlo hablado en definitiva. Es algo que se tendría que haber hablado desde mucho antes. Digamos, una nena tendría que saber cuáles son las etapas esperables en su vida próxima. Y digamos, y más teniendo 11 años y sabiendo que en cualquier momento se puede hacer señorita, es esperable que lo hablen, porque seguramente en su escuela ya lo están hablando, sus maestros, los está viendo con su maestra, según la Ley Nacional de Educación Sexual, que está vigente hoy en día. Entonces está bueno que la madre le transmita su experiencia, lo que le pasó, contarle las anécdotas, tanto de ella como de sus amigas, de sus tías, de sus primas, de las mujeres de su familia. Decir que hay una ley de educación sexual. ¿Esa ley establece que los padres o que la escuela debiera estar dando esta transmisión? La escuela desde el jardín de infante tiene que empezar a tocar los temas de sexualidad, cada uno en la etapa que le corresponde, con el material está hecho por el Ministerio de Educación de la Nación, digamos, es un material que es realmente intachable, es impresionante, responde las preguntas, está armado, digamos, para que psicológicamente los nenes vayan entendiendo qué es lo que está ocurriendo. En primaria, entonces ya un chico terminado, o por lo menos a los 8 o 9 años,
ya en la escuela escuchó hablar de esto. Exactamente. O sea que nadie tiene desinformación del tema, lo que no podrá tener formación. Exactamente. Desde lo psicológico de cómo uno lo vive, pero sí preformación en cuanto a la información. En realidad hay escuelas que por ahí o docentes que no lo tocan el tema. Ajá. O sea, si bien la ley establece que lo tienen que tocar, no se sienten preparados o capacitados. Ajá. Por eso están haciendo en todo el país, ya hace 2 o 3 años, talleres permanentemente para formar a los docentes para hablar de estos temas. Perfecto. Porque es importante que lo hablen y, digamos, para romper muchas veces el esquema del mito que en su casa ocurre, para que el chico vaya con el material de la escuela, porque muchas veces hoy en día se ve que en la casa se habla porque el chico llega a la escuela con inquietud. Mirá, mamá, me dijeron esto. Claro. Entonces, El disparador vino de afuera. Exacto, el disparador Claro. vino de afuera. Claro. Y un disparador con material, un disparador bien armado, bien preparado. Muy bien. Vamos a ir una a una a las preguntas, Federico. Yo tengo más para leer de la gente, pero también vos tenés preguntas que seguramente podemos sumar. Así que vamos a ir a la... Vamos a escucharlo. Bueno, claro, cuando yo digo Federico, vos te comento que tengo 2 Federicos. Uno que está acá dispuesto para leer y otro que está dispuesto para apretar un botón. Bueno, obviamente el que manda acá es el que apretó el botón, así que vamos, Federico, que voy con vos. Vos tenés prioridad. Vamos a la segunda pregunta. Hola a todos. No sé cómo actuar con mi esposa porque creo que exagera todo ese tema de la menopausia. Yo viví entre mujeres con mi madre y mis hermanas y ninguna estaba tan loca como ella. ¿Cuánto hay de verdad en eso de los nervios incontrolables? De ya gracias y muy bueno lo que ofrecen, nos agradece Claudio. También te agradecemos, Claudio. Claudio, yo creo que vos te habrás quejado que tu mujer es medio loca, no solamente ahora, sino desde otro momento. Con lo cual no creo que tenga la excusa ahora vos tampoco para decirle que está loca porque ella está en esta etapa, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que yo creo que debe ser más propio de cada uno, ¿qué nos puede responder? Mirá, yo creo que lo que Federico era... No, ¿quién era? No, Federico No. son los dos que están acá, este es Claudio. Este muchacho Claudio en realidad vivió con su madre. Habría que preguntarle al padre si la madre no estaba tan loca, más que la vivencia que él tiene de su lugar de hijo. Desde su lugar de hijo y hermano, ¿no? Porque él dice que en mi casa no pasaba eso, pero bueno. Exactamente, pero en realidad es algo común y es algo normal que ocurra, Sí. porque digamos, como dijimos hace un rato, la falta de estrógenos en el cerebro de la mujer provoca, digamos, trastornos que tienen que ver con crisis de angustia y crisis de excitabilidad, de, digamos, de una Incomodidad de todo el cuerpo, además. agresividad, Claro. se ponen agresivas, ¿está? Porque no es que quieran ponerse agresivas, más, hasta ellas se sienten. Muchas mujeres cuando vienen a la consulta me dicen, doctor, no me aguanto ni yo. Claro. O sea, estoy poniendo a mi familia en una situación Claro. crítica porque no me aguanto nada. Y me doy cuenta que soy yo, que no son los demás. Claro, claro. O sea que sí, es Ellas lo cierto, perciben. Claudio, Exactamente. aguantalo porque así no queda otra. Ya va a pasar. Vamos a ir a... poco tiempo pasa. Después pasa. Sí, ¿Cuánto tiempo le pasa? ¿Cuánto le damos a Claudio? Y puede pasar 2 o 3 años. Ah, nada más que 2 o 3 Nada más. años. Si sobrevivís, Claudio, dale Exacto. para adelante, no hay problema. Vamos a una pausa, luego la misma, tenemos muchas más preguntas, ya estamos en el último bloque, pero tenemos muchas más preguntas que vamos a responder a continuación. Dale, no sí, hay Marcelo, ningún así que ya volvemos, no se vayan. Viva tranquilo, su familia y sus bienes merecen ser protegidos. Por eso le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistema de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas y On-Rail, Colectora Gaona 2186 Moreno y Avenida Presidente Perón 25.491 Merlo.
Alimentos Natalí, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Muy bien. Aquí estamos de vuelta en Psicología, y ya estamos en el último bloque, ¿sí? El ser mujer o ser varón, ¿no? Se generó una polémica después de cámara en donde yo le decía, bueno, muchas mujeres buscan y lo envidiarían ser hombres, ¿no? Porque en última instancia tantos conflictos y sin embargo acá nuestra productora Moni dice, yo jamás desearía ser hombre, yo agradezco ser mujer. Así que bueno, evidentemente las miradas van a ser distintas, ¿no? Exactamente. Y vamos a llegar a aquel famoso libro que los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, ¿no? Y que cada uno debe pensar a su manera y distintamente. Así que de ese lugar cada uno comprenderá y sabrá entenderse a sí mismo y mejor si lo puede entender el otro. Vamos a escuchar a Federico, el de acá, Alberto, que nos va a leer algunas preguntas que hemos recibido a nuestro mensajero. Exacto. Decime, Alberto, si querés. Sí, solucionamos unos cuantos problemas. Bueno, María de Paso del Rey pregunta, durante la menstruación me dolía mucho la cabeza 2 días antes de que me viniera. ¿Por qué sucedía esto? Y en la misma dice, ¿por qué tengo calores y sofocos en esta etapa de la menopausia? Bien. Marcelo. Bien, en realidad los dolores de cabeza tienen que ver con, digamos, un fenómeno que ocurre en las meninges durante el periodo perimenstrual, generalmente antes de que la mujer menstrue. Y esto se trata con analgésicos específicos que actúan sobre las meninges y sobre las arterias de las meninges, reduciendo el calor de las arterias y disminuyendo el dolor. Digamos, le ocurre a algunas mujeres y es perfectamente normal que esto ocurra, se puede tratar. Respecto de los calores, ocurre que durante la menopausia o perimenopausia, digamos, hay dilatación de las arterias periféricas, las arterias que irrigan los tejidos periféricos y la piel, y la sangre que proviene del núcleo del cuerpo más caliente rápidamente se va hacia el exterior y se siente una sensación como que el cuerpo se calienta completamente. Es por esto que ocurre y se tiene sensación de calores. Parecida a la que se genera cuando hay una actividad física. Exactamente. O cuando el cuerpo responde a una exigencia externa. A una exigencia, pero en realidad vos estás en reposo y de repente empezás a sentir que los calores te suben desde las piernas hacia la cabeza. O sea, si uno estuviera haciendo footing o estuviera corriendo, estuviera haciendo actividad física, sería normal y ni siquiera se llamaría atención. Ni siquiera lo percibís. El problema es que de la nada me surge eso. Es muy molesto y empiezan a transpirar, pero a gota gorda, como diría la abuela. O sea, no... Es una de las características... Es una de las características básicas de esto y es por la falta de estrógeno, fundamentalmente. Totalmente. Vamos a la última pregunta que yo he recibido en el psicologiano.com.ar. Acá le pido a Federico que me acompañe. Amigo de Psicologiano, ¿es posible entender por qué siento depresión en el momento que me está por aparecer el periodo? Es algo que me empezó a suceder hace unos años y cada vez lo siento más fuerte. ¿Es por la edad? ¿Es normal? Bueno, gracias por el espacio, Betty, y nos aclara que tiene 42 años. No, no es por la edad. Esto forma parte del síndrome disfórico menstrual y tiene que ver con que los estrógenos, a medida que va pasando el tiempo, por ahí van reduciendo su cantidad circulante en sangre, el impacto en el cerebro es cada vez mayor, digamos, y se siente esta depresión cada vez que los estrógenos empiezan a faltar. Esto se soluciona con anticonceptivos orales o con terapia de reemplazo. Bien, en el caso que está trabajando mucho el tema y que está aumentando mucho, hay algo que habíamos hablado también recién que se relaciona mucho con la elaboración propia de duelos y pérdidas. Y cada periodo de por sí genera en cada persona una relación distinta con su relación consigo mismo. El duelo no elaborado previamente o duelos no elaborados previamente hacen que a medida que la persona le va pasando esto y se acerca más el periodo justamente climatérico, comienza a significar más la idea de ese reloj de arena que va cayendo. Entonces, en muchos casos, cada ciclo que va viniendo implica un acercamiento más a cuando esto no vendrá más. Entonces, si no elaboraste bien duelos previos, es muy posible que la depresión vaya aumentando porque te está generando esa idea de no elaboración de pérdida que no la tenés del todo bien trabajada, ¿no? Eso es fundamental. Eso es algo que también suma a lo que estamos, esas dos miradas comunes.
Vamos a la última pregunta, Federico. Exacto, bueno. Por último dice, buenas tardes, mi nombre es María José y tengo 46 años. Sufro de ardor y dolor cuando tengo relaciones. ¿Qué puedo hacer o usar para no sufrirlo más? Bien, en realidad la atrofia vaginal forma parte, digamos, es una de las partes más desagradables para la mujer que quiere vivir una vida sexual plena, digamos, a nivel del periodo menopáusico. En realidad, esto lo evita. Por un lado, la terapia de reemplazo hormonal y por otro lado hay medicación tópica, hay estrógenos o similestrógenos que se aplican en óvulos a nivel vaginal y vuelve a reestructurar, digamos, lo que es el epitelio vaginal, lo que es la mucosa vaginal, aumenta la lubricación y se sufre menos este tipo de trastornos. Pero sí o sí, digamos, hay que tratarlo porque si no la atrofia avanza cada vez más con el tiempo y cada vez duele, arde más, raspa y, digamos, una complicación. Perfecto. Bueno, vamos al momento de los saludos. Agradecemos mucho los saludos. Hemos recibido mensajes también que hemos compilado, pero también recibimos los saludos de Liliana, los saludos de Victoria, de Juan, de María, de Carlos, bueno, a los cuales le agradecemos, lo retribuimos, agradecemos que estén ahí ustedes justamente y también agradecemos que sean parte de nuestro grupo de amigos Psicologiando, siguiéndonos y también dejándonos sus mensajes. Vamos a ir al cierre. Decidimos este programa llamarlo Ser Mujer y Ser Feliz en cada etapa, porque lo que hemos querido rescatar es que existen una contrapartida más allá de lo cultural y más allá de lo psicológico, en donde no tiene por qué esto soportarse como un calvario de soy mujer y me toca hacerlo, sino que existen soluciones para cada cosa que nos pasan, para el hombre y para la mujer, pero puntualmente la mujer que tiene justamente esos tres momentos de la vida que la diferencian tanto del hombre, que de por sí necesita un acompañamiento profesional que existe y que existen soluciones para todo lo que hemos hablado y que no tiene por qué ser vivido esto como un martirio, sino que justamente puede ser vivido de otra manera. Es así, en realidad existen muchas alternativas, desde la psicoterapia, desde la farmacológica, del acompañamiento. La realidad es que esto se puede mitigar, se puede disfrutar, no solo que se puede, sino que se puede disfrutar de cada una de estas etapas. Y fundamentalmente de la etapa, digamos, del periodo climatérico menopáusico, digamos, bien encarado, se puede llegar a disfrutar de esta nueva etapa de la vida. Perfecto. Marcelo, ha sido un gusto, un placer. Favor. Y no va a ser la última vez, yo creo que ya arrancamos una nueva etapa, digamos, de comunicación, donde muchos temas van a ser comunes, no solamente de lo que es la parte ginecológica, sino la parte psiquiátrica que está tan avanzado, que también estás trabajando en el Borda. Sí, en el Hospital Borda. Con lo cual, de por sí, muchos temas van a ser comunes a tratamientos comunes, que me gusta mucho trabajarlo con vos. Bárbaro, Así que te agradezco mucho tu presencia. Muy feliz de haber sido invitado a tu programa, la verdad muy contento. Lo he seguido mucho tiempo, lo veo el programa, así que la verdad para mí es todo un honor estar acá. No, el honor es para mí. Y te invito a que también seas parte de lo que va a ser nuestra próxima propuesta en Psicologiando, que justamente va a trabajar un tema que me interesa porque no lo conozco y justamente mi interés es seguir ayudando, generando, abriendo propuestas y también conociendo más, que es la musicoterapia. La musicoterapia, que de por sí es una técnica que de por sí se viene desarrollando, se trabaja mucho en distintos tipos de pacientes y nos genera también una posibilidad de encuentro desde otro lugar de lo que sería un complemento a la psicología tradicional. Así que nuestro próximo encuentro justamente es ese, la musicoterapia. ¿Qué es la musicoterapia? Es el encuentro que justamente proponemos para el próximo viernes a las 16 horas, en el cual estaremos trabajando acá en vivo, en directo, de la señal de Telered de Canal 2 de Moreno y morenovisión.tv para poder darles a ustedes esta información. Como siempre, los domingos a las 15, los lunes a las 21 horas se reitera este programa y en psicologiando.com.ar usted podrá vivirlo. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias también a la colaboración, como siempre, de Federico, de Moni en este caso, y a todos los que han hecho posible este programa. Será hasta nuestro próximo encuentro. Chao.